Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Cómo Gracias por la oportunidad. estás? Acá Diana Bien, la Olguín. verdad, un poco mejor ahora. Ahora un poco mejor, más Han bajado las tranquilo. Más revoluciones, un relajados. poco más tranquilo, sí, Así tal estamos, cual. yo con esta voz así como estoy. Acá Diana Olguín, Charo Álvarez y Camila García. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a toda la mesa. La verdad que sí, a ver, ayer claramente hasta ahora no estaba en condiciones de nada, Nadie, pero lo supongo. cierto es nadie, pero lo cierto es que han ido bajando un poco las revoluciones. Pero bueno, nada, ya mañana vamos a estar nerviosos de nuevo porque, bueno, el domingo tenemos la gran cita, me parece. Así es. Y ustedes sacaron un informe sobre conversación pública, digamos, en torno digital, digo, de Messi. Y ahora que estamos súper mundialistas, queríamos saber un poco de qué se trata, sobre todo porque no iba a decir hubo, pero no, hay una campaña anti-Argentina fuertísima. Y bueno, y además porque el número 10 la está rompiendo toda con sus 39 años, o sea, todo el mundo está hablando de Messi más allá de la campaña anti-Argentina, ¿o no? Sí, digamos, hay algo que es cierto que es, nosotros en general siempre medimos conversación política, ¿no? Sí, No hablamos mucho de la conversación futbolística porque son volúmenes de conversación siempre mucho más grandes que los de la política, pero lo cierto es que lo que estamos viendo respecto de la conversación sobre el Mundial, bueno, está rompiendo de alguna manera todos los récords, no solo en lo futbolístico. A ver, Messi es claramente, creo que con lo futbolístico se fue asentando eso también, pero creo que es el centro un poco de lo que está pasando en esta Copa del Mundo, para bien y para mal, ujú, y la conversación excede a la Argentina, digamos. Cuando vos analizás la conversación, de repente tenés que empezar a aplicar filtros porque tenés conversación en inglés, en claro. alemán, en turco, En en todos francés, los idiomas, en francés. Digo, la verdad es que es una conversación muy fuerte y tratamos de medir, de hecho estamos todavía profundizando porque pensemos que es una conversación que está en proceso. Por tal cual. suerte, a la Argentina quedarse hasta el último día de la Copa del Mundo, no deja de ser una conversación que va evolucionando y que está en proceso. Lo cierto es que la conversación sobre el Mundial no giraba tanto alrededor de la campaña anti-Argentina como siempre empezó a pasar, sobre todo después del partido de Egipto, que este fue el día Ujú, 7 de julio, y ahí empezamos a ver que algunos términos que se empiezan a utilizar como argenfifa, digo, sí. como amañado, fíjate cómo los términos también son más del español neutro barra castellano de España. Claro. Sí. Eh, y eso también habla de dónde vienen esas campañas, Madridista, pero decís también vos. Los mexicanos también, ¿eh? No solo la México Argentina. y España lideran de alguna manera la proveniencia de las menciones. Del número fino siempre hay que desconfiarle porque en las redes sociales la ubicación siempre es algo que muchas veces no se le da, que a veces la Pero son plataforma cuentas, lo infiere. son dos Sí. preguntas. La primera, ¿son cuentas armadas para tipo bots o son cuentas de verdad con influencers que generan conversación digital y que están monetizando sus opiniones? Vos tenés de todo, digamos, al ser una conversación tan grande tenés de ambas cosas. Cuando vos ahondás en una conversación que incluso cuando es tan grande, medio que tenés que bucear demasiado, te encontrás con cuentas que básicamente se suben a los temas para monetizar. Recordamos que si Ujú, vos en X tenés el tilde azul, bueno, podés acceder a que se te pague por la repercusión que generan tus contenidos. Eso aparece, pero también hemos encontrado como algunas campañitas que uno ve con usuarios que tienen muy pocos seguidores, claro. que son trolls muchas veces o bots y que repiten los mismos tweets muchas veces, eh, mostrando comportamientos automatizados. Eh, te pongo un dato muy concreto. Cuando analizamos la conversación sobre Argentina FIFA y Mundial Amañado, que es algo que empezó a aparecer luego del partido con Egipto, vos cuando analizabas esa conversación, que es un pedacito de la conversación sobre el Mundial, veías dos picos, el 7 y el 11, el día que Argentina juega con Egipto y el día que Argentina juega con Suiza. Ahí viste más actividad, más menciones, más gente hablando. Y cuando vos agarrabas, bueno, quiero ver quiénes son los usuarios que más menciones generaron en el espacio de 4 o 5 días, había un usuario que estaba, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero tenía el tilde azul, estaba georreferenciado en México y había tuiteado 69 veces Pero era sobre el una tema. persona de carne y hueso. Eh,
En realidad difícil, porque ese mensaje aparecía muy como automatizado, se repetía mucho el mismo mensaje, que era hashtag a la FIFA, etcétera, ¿no? Esa conversación aparece presente, nosotros todavía la estamos midiendo, imagínate que todavía nos queda un trecho de mundial y queremos hacer un análisis más profundo, porque también es cierto que sobre eso también existe conversación genuina, que son de usuarios también hinchas de la selección de España, hinchas de la selección de México, había algunos que eran de Colombia, que obviamente han generado rivalidad futbolística con Argentina y tuitean parados sobre eso, digamos, ¿no? Lo que me parece interesante es cómo se genera un caldo de cultivo, pero después también empezás a tener usuarios de a pie que se suben a esta competencia, que excede lo digital, digo. Ayer Sí, estaba, totalmente. antes de ayer estaba mirando un programa que se televisa por la plataforma de la N, que es Sí. de fútbol, quienes hablan son exfutbolistas de Inglaterra, y había uno de ellos que abonaba un poco esta teoría conspirativa de Argentina ayudada por la FIFA. Los otros de Sí, la de mesa hecho, medio que le la decían palabra que no. amañado, yo se lo escuché a un periodista español. Que me Exactamente. atrevo a decir, digo, los que conocen, digamos, quiénes son los periodistas madridistas, ¿no? Como digo, el Claro. programa famoso, digamos, del Chiringuito, que bueno, claramente, digamos, Que aparte es un formato que, nuestro que lo extrapolaron y ahora sí, es pero re digo, famosos allá. claramente un programa muy relacionado, digamos, con intereses de Florencio, ¿no? Sí, de hecho, esto que marcás es interesante y me da el pie a la cuestión. Digo, mucho de la discusión acerca de Messi y la FIFA proviene Ujú. de este viejo, no quiero usar la palabra clivaje, pero sí rivalidad Sí, Madrid-Barcelona. total. Ah. Sobre todo pensá que futbolísticamente es un fenómeno que a veces no se entiende tanto, pero el Real Madrid tiene muchos hinchas en México, muchísimos, Sí, sí, y sí. fans también de Cristiano Ronaldo, que es una rivalidad que quedó un poco vieja, porque lo cierto es que Sí, Messi sí. ha ganado una Copa del Mundo, está en la final de otra, ha ganado 2 Copas América, ha empezado a ganar títulos con la selección, si bien a nivel clubes no, dejó de irle tan bien como le iba antes, y Cristiano Ronaldo, digo, con Portugal no ganó tantos títulos, entonces esa rivalidad ha quedado medio de lado. Incluso hasta había habido especulaciones de que por ahí Cristiano Ronaldo iba a jugar a Miami y terminaban jugando juntos con Messi. Digo, pero es una rivalidad que caló hondo, que está presente en Madrid-Barcelona y que es una rivalidad muy fuerte, que yo creo que se va a ver esta semana, Tal y cual. en México también. Y eso explica mucho también de, bueno, de dónde vienen las menciones, ¿no? Y Una, después sí, sí, perdón. sí, no, te iba a hacer justamente otra pregunta que tiene que ver con que por favor, para la próxima que los queremos llamar, que ahonden en lo que fue sucediendo en estos 3, 4 días, en la previa con Inglaterra, ¿no? Porque digo, Sí, estamos armando algo de eso, de hecho, Ah, bien. porque es la conversación muy reciente. Lo que sí te puedo adelantar es que Malvinas pasó a ser el centro de la conversación sobre la es, Argentina-Inglaterra. Yo creo que esto, inclusive hasta echa por tierra un poco algunos intentos que había habido en la selección en la previa, sí, de tratar de no politizar el tema. Creo que también eso tiene que ver para no agregarle muchas veces presión al partido. ujú, Sabemos Al bien que los jugador. jugadores se sienten muchos más cómodos cuando no juegan con un contexto social que te presiona detrás. Pero fíjate cómo con la victoria, una de las primeras cosas que hizo la selección argentina es sacar la bandera, es hablar del tema. Digo, ya con yo la me presión atrevo a decir, del partido Lucas, terminado. como Sí, futbolera lo digo, ¿eh? Y como lo amo, digamos, también a Bilardo. Bilardo y Maradona dijeron lo mismo en el 86. exacto, Y para mí esta selección es exactamente. tan caulera, pero tan caulera que repitieron. Es como, esto es solo un partido. La cara, yo en las imágenes, digo, del Diego diciendo, esto es solo un partido. Sí, en Y después Altuna. cuando ves la imagen de cuando entra, digamos, a la cancha en el 86 y digo, y uno hace este paralelismo, digamos, con lo que sucedió ayer, y yo siento un poco que la sección estaba, justamente no le pesó, sino se llenó, No, no, ¿no? claro. Lo potenció. Sí, Sí. No, y además sí, otra pregunta yo tenía. sí, O sea, uno cuando ve campañas de anti algo, lo suele ver más claro el interés en términos de la política, ¿no? En donde sí. hay un interés electoral, de erosionar otro candidato, bla, 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 bla.
Ahora, en este contexto, la campaña anti-Argentina, ¿qué sentido tiene en términos de intereses de poder, monetarios o lo que sea? Porque no le Bueno, veo como media lógica. no, lo que sí es cierto es que una de las aristas que tenía la crítica, sobre todo a la Argentina y a la FIFA, y hay que ver también que tanto de eso no eran críticas a la FIFA, que usan a la Argentina como vehículo. Acordate que, digo, hay muchas dudas también sobre la organización del Mundial, si se beneficia o no a la Argentina. Eh, Justamente Messi está jugando en la Liga de Estados Unidos y quien arbitró el partido de ayer es un árbitro estadounidense. Pero ¿Se acuerdan Lucas, que estaba, antes del partido estaba eso? se Después llama del partido el Mohamed no árbitro sé hizo. cuánto, nació en Casablanca. Digo, a Exacto, mí me da pero en Inglaterra sinceramente me da un poco escuchaba de risa, porque está bien, capaz que tienen como No, viste, aparte, Estados Unidos te hace elegir la exclusividad de tu ciudadanía. no, pero aparte nos cortó toda la jugada, o sea, nos cortó un montón de jugadas que podían tener algún tipo exactamente, de posibilidad de gol. O Y somos sea, Sí, el, pero también exactamente. tampoco cobró muchas faltas de los dos lados. somos el país más endeudado del mundo por 100 años. ¿Cómo creen que le podemos pagar a la FIFA, viste? O sea, yo siento Eso un que poco que comentabas, de hecho, formó parte de las respuestas argentinas al chiste del el Mundial meme. comprado, fueron por esa línea. Digo, Claro. los extranjeros dicen los argentinos compraron el Mundial, mientras tanto los argentinos, tal cosa. Claro. Eso es cierto, pero muchas veces se juega en ese terreno. A ver, la parte de condicionar y tener la guardia alta creo que es propia del fútbol también, ¿no? Sí. A veces para sacarte presión vos decís, bueno, ojo con el arbitraje porque querés sostenerte. Después lo cierto es que el árbitro no tuvo ninguna incidencia en el partido real y si la tuvo, de hecho Declan Rice se tapó la boca en un momento hablando con Messi y el árbitro no lo echó, digamos. Tal cual. Y el VAR podría haberlo visto tranquilamente y no lo vio. Ahora, sí, es cierto no que o sí, y se decidió no picar un partido claro. tan importante por ese tema. Cuando el jugador es paraguayo, bueno, se lo expulsa, digamos, Exacto. ¿no? Sí, sí, obvio, estamos hablando de una FIFA que también en el año 90 entró una enfermera a llevarse al Diego. Exactamente, La misma y FIFA, que vos digo. tuviste un jugador español que tuvo en el doping dio que tenía la misma sustancia que tenía Maradona y pudo volver a competir en la Copa del Mundo. Y a Pero Maradona le fíjate cómo hicieron un show. exactamente, y fíjate cómo todas esas cosas pasan a formar parte de la conversación digital, y es como que de repente uno lo que termina viendo es una confluencia de un montón de narrativas, que es como que entran en una autopista y van para un carril, y después ahí pueden ser más o menos direccionadas. Lo cierto es que lo que nosotros de hecho estamos un poco viendo, y con Malvinas pasa un poco lo mismo, y pasó con ludopatía el mes pasado, y la cuestión del PRO, y de las apuestas y de todo eso, que es que el Mundial potencia conversaciones, ¿no? Encontramos como que se para sobre temas que ya están y los eleva a niveles muy altos. Con Malvinas, un dato muy importante que tenemos de la conversación general es que en estas 96 horas generó casi 2 millones de menciones, es un montón. Malvinas en todo el mundo, Malvinas y Falklands también. Claro. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hubo respuesta. Y pensá que esto no tiene no, porque nosotros podemos medir generalmente con 24 horas de delay, digamos, por la capacidad de recabar información. Todavía no estamos hablando de las menciones de la conversación de hoy, que seguramente va a tener otro nivel, porque todas las repercusiones que hubo en Inglaterra sobre lo que pasó con el partido y sobre lo que pasó particularmente con la bandera, pertenecen a números que todavía no medimos. Entonces también estamos en condiciones de decir que Malvinas es un tema que estuvo presente en la conversación sobre el partido, porque cuando analizás la curva de conversación, esto arranca el 12 de junio. El 12 de junio es el primer día, porque el partido de Argentina terminó a la 1 de la mañana por el alargue, es el primer día donde ya sabemos que hay Argentina e Inglaterra en semifinales. Y a partir de ahí la conversación levanta, pica en punta, el concepto Malvinas o el concepto Falklands. Y en Argentina se habló de ese tema y estuvo presente. Sí, estuvo presente también, y también te quería preguntar sobre eso, seguramente van a sacar el informe, última, porque sé que te tenés que ir, en torno a la relación con el posicionamiento del gobierno. Viste que esta semana salió Monteoliva a hablar de, bueno, el posicionamiento claramente del gobierno y de esta mujer que, Dios mío, que no nos representa a todos, pero el posicionamiento de Milei, ¿no? De Kirchner, ¿no? De varios de los del gobierno. Hubo
también mucha conversación en torno a Malvinas, la celebración e inclusive la ley de tierras, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, a ver, en términos de Malvinas y la decisión del gobierno, claramente en términos comunicacionales me parece un gran error no forzado del gobierno meterse en ese tema y meterse con una con postura tan clara. Incluso me atrevería a decir que debería haber gente en el gobierno no tan contenta con Monteoliva, porque, a ver, la decisión de la FIFA se iba a tomar, digo, la FIFA generalmente en estos partidos toma estas decisiones. Te pongo un ejemplo: Serbia y Suiza se enfrentaron en los últimos 2 mundiales anteriores. Suiza tiene varios jugadores que son kosovares, obviamente entre Serbia y Kosovo hay un conflicto enorme, y la FIFA había tomado decisiones también para, sobre todo los serbios, que querían ir con insignias nacionalistas, y a Xhaka y a Shaqiri los sancionan por hacer el águila kosovar cuando celebran con el gol. Digo, eso se suele, la FIFA lo suele medio cortar de plano porque no quiere quilombos. ¿Cómo? Sí, a Irán, a la selección de Irán. Sí, con el público por una bandera que llevaron los hinchas, que no era la de la República Islámica. Exactamente. Entonces, el gobierno se mete en la conversación, medio como queriendo ser más papista que el Papa, y yo creo que eso lo condena, y también lo condena a Milei cuando le preguntan sobre qué opinaba de lo que habían hecho los jugadores, y medio que se enría la respuesta, cuando la respuesta me parece que tendría que ser rápida y salir de ahí, digamos. Y eso generó. Ahora, es interesante que cuando vos entrás al cómo comunicaron algunos de los militantes libertarios y algunas de la gente de la Fuerza del Cielo, estaban en las antípodas de lo que planteaba Milei o lo que planteó Monteoliva. No hacen una crítica abierta, pero uno veía que la comunidad libertaria de usuarios en redes se subió bastante al tema Malvinas para picantear de alguna manera a los ingleses. Pero bueno, contrasta con la postura de la ministra y con la postura del presidente, que fueron los dos únicos voceros que hablaron del tema, porque recordemos que Villarroel habló también, pero con una postura muy pro Malvinas. Sí. Después podemos hablar de sus sí, contradicciones, pero creo que podríamos llegar a decir, digo, vamos a ir desgranando este título, ¿no? Pero que en algún punto hay un ADN argentino, en el pueblo argentino, que tiene que ver con las Malvinas y que va por encima de la cuestión, si se quiere, política partidaria o ideológica. Sí, y eso te lo demuestra la cantidad de menciones que tuvo el tema en solo 96 horas, que haya escalado muchísimo, apenas se supo que el partido iba a ser con Inglaterra. Claro. Y porque cuando vos tenés conversaciones tan masivas, como el caso de Malvinas, en estas 96 horas, que estamos hablando de casi 2 millones de menciones, de lo que estás hablando es que ya va mucho por encima de una conversación aparateada o no. Vos lo que empezás a tener es, como bien decías recién, hay una causa nacional detrás, hay una causa nacional que trasciende posturas político-partidarias, y que me parece interesante, y que aparece en cada Argentina e Inglaterra. Apareció en el 98 y apareció en el 86, y siempre, digamos, presente esa cuestión, y nosotros queremos seguir midiendo porque creemos que va a haber unos días más de conversación sobre el tema, sobre todo por las repercusiones que esto tuvo en Inglaterra. Totalmente. Fue, la verdad, un gustazo ver todas las tapas de Sun, de Telegraph, de Guardian, de Independent. Sí. Fue la verdad que hoy a la mañana... Las cosas que fui a hacer cuando terminó el partido, realmente. Igual son muy correctos hasta para cuando se enojan. No, fueron durísimos. ¿Sí? Y el de Telegraph puso los 31 juegos sucios de la Argentina. Yo estaba como para mandarle el meme de la lloración. Y el de decilo llorando, sin llorar. Y lo que creo que lo que mencionaban recién de que han sido bastante correctos es porque también están mucho más enojados con el DT que con lo de la situación de Argentina, que creo que cataliza. Pero realmente, sobre todo los primeros momentos, incluso antes de que desplegaran la bandera, mucho de lo que se observaba en redes sociales en inglés eran justamente críticas al planteo de Tuchel, a su condición de alemán, que en términos de chiste o no chiste, pero aparecía la cuestión de no es un técnico inglés. Segunda Guerra Mundial. Exactamente, esa rivalidad que también tienen futbolística alemanes e ingleses. Y después sí creo que con la cuestión de Malvinas, bueno, eso subió un poco la indignación británica, que sigue enojada con Tuchel, pero los medios empezaron a ir hacia esa cuestión. Sí, pero fueron para gobierno, salieron un par de funcionarios gubernamentales a fueron para atrás. Cosas.
fueron para atrás, tienen razón en criticar al DT, está clarísimo. Igual ya, ya están, siguen el cargo. Pero así que bueno, son tan correctos Lucas, que no le van a declinar el contrato. Lucas, gracias. Gracias por Un esta placer. conversación. Seguramente te voy a estar escribiendo y llamando para... Sí, como hacemos siempre con los compañeros de ADOC, que Sí. tienen unos informes que están buenísimos y súper originales, que miden algo que no lo mide nadie. O sea, No. el tema del algoritmo son muy pocas las consultoras que lo miden. Para que nos cuentes un Sí, poco de es- esta es conversación interesante. que están analizando de las Malvinas. Ahí hay algo ahí también que está bueno para saber. Sí, de hecho mañana vamos a estar seguramente sacando algún tweet, algún hilo en redes sociales, analizando un poquito más profundo, porque bueno, también queremos recopilar de manera más completa una conversación que vemos que todavía está en proceso, que todavía no cayó. En general nosotros nos gusta siempre sacar conversación, quizás no en tanto en el momento, sino bueno, cuando pasaron, para poder hacer un análisis más completo, más conciso, y obviamente cuando tengamos eso, compartírselos y vamos a estar a disposición también para charlar. Buenísimo, Lucas. Pero muchas gracias por la comunicación. Un placer. Un Muchísimas abrazo. gracias Un abrazo por el grande. tiempo. Un abrazo. Chau, chau. Ahí hablábamos con Lucas Raffo, consultor de la consultora ADOC. Sí, Así